Familia, muy buenos días. Les habla el pastor Germán Gómez. Bienvenidos a una emisión más de nuestro mensaje dominical. Hoy estamos celebrando el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Juan 20:22 dice que Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Históricamente, el Pentecostés, que significa 50 en el alfabeto griego, es quincuagésimo, Pentecostés, quincuagésimo, es una de las fiestas dadas por Dios al pueblo de Israel, una de las tres grandes celebraciones donde el pueblo de Israel desde todas las diversas provincias acudía a Jerusalén a honrar a Dios. El Pentecostés, la fiesta de las semanas, o la fiesta de los primeros frutos, o el Shavuot, como se llama en hebreo, era la fiesta para celebrar la bendición de Dios, diseñada por Dios. Dios se la dio al pueblo de Israel. Esta es otra de las razones por la que el pueblo se reúne, para darle gracias a Dios por las cosechas, para darle gracias a Dios por la palabra que Dios les dio al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte de Sinaí. Es maravilloso este aspecto porque Jesús nos muestra cómo Dios orquestó todo. Mira, el libro de Hebreos, el libro de Hechos, capítulo 1, nos narra el evento de la venida del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 1, vamos a las escrituras. Hechos, capítulo 1, dice en el primer capítulo, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos relata el evento en el que el Espíritu de Dios fue derramado sobre todos aquellos hombres y mujeres que estaban orando en el lugar, en la habitación alta, en el salón alto, en el segundo piso donde ellos estaban reuniendo, que fue el mismo lugar donde se reunieron la última vez con el Señor Jesucristo en la celebración de Pascuas, 50 días atrás. Mire, en otra de las fiestas de peregrinación instituidas por Dios para el pueblo de Israel, la Pascua. Después de la Pascua se contaban 7 semanas, que concluyó anoche o ayer en la tarde, porque el día para el pueblo de Israel comienza en la tarde. A partir del viernes a las 6 de la tarde comienza el día de descanso, el Sabbat, y termina el sábado, 6 de la tarde. Esa era la culminación de los 49 días, de las 7 semanas. Al día siguiente, o sea, un día como hoy, todo Israel, de todas las naciones donde habían estado dispersos 3 veces al año. La primera fue en Pascua. Es decir, cuando Jesús murió, todos los judíos de todos los pueblos dispersados por el mundo donde ellos estaban, fueron protagonistas, podemos decir, estuvieron observando lo que pasó ese día, la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. 7 semanas después, 49 días, que estoy emocionado en todo lo que estoy diciendo, por eso como que tartamudeo un poco, pero son tantas las cosas que hay que decir y he estado pensando, y quiero hacer un paréntesis, perdón si hoy comenzamos temprano. Mire, hemos tenido 4 horas de trabajo tratando de arreglar el sonido. No nos funcionó como nosotros esperamos, por eso me disculpan si entré abruptamente al mensaje, pero son las 10, llevo 20 minutos de atraso y estoy desde las 7 de la mañana tratando de arreglar esto, pero aquí estamos. Entonces, después de la Pascua, 7 semanas se cuentan, dice la Escritura, en el libro de Levíticos capítulo 23, usted lee todos los detalles de cómo Dios instituyó, y esto es muy importante. Las fiestas no son las fiestas judías, son las fiestas instituidas por Dios para el pueblo de Dios, para el pueblo escogido, el pueblo de Israel. En el día 50, que es hoy, todo el pueblo de todas las provincias, las 12 provincias, y hoy todos los que están congregados por cada rincón del planeta, acuden a Israel. Van a celebrar la fiesta, a darle gracias a Dios. Son los primeros frutos. Entonces cada uno cogía un manojo de trigo, la mejor oveja, los mejores quesos, productos lácteos, el vino, todo lo que ellos producían, tanto agrícola como ganaderamente hablando. Eran agricultores y eran ganaderos.
Y de todo ellos traían. Los que vivían muy lejos, entonces vendían lo que iban a traer y traían el dinero también a la casa de Dios. De tal manera que cuando llega esta historia, cuando el apóstol, el escritor del libro de los Hechos, Lucas, comienza a escribir este evento, aproximadamente unos 40, 50 años después que sucedieron, él narra por el Espíritu de Dios. Recuerde que toda la escritura es inspirada por Dios. El Espíritu de Dios inspiró a cada uno de los escritores, más de 40 hombres que Dios utilizó para escribir las escrituras. Entonces, teniendo esto como base, Lucas, por el Espíritu Santo, bajo la inspiración del Espíritu, escribe los detalles de lo que sucedió ese día. Y él comienza a decir, quiero que usted le preste atención, porque hay detalles en los que usted tiene que estar atento, porque esto le corresponde a usted, tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo en esta última generación. ¿Y cómo vamos a hacer por el Espíritu Santo esos hombres y mujeres que vamos a impactar esta generación, que vamos a ser los instrumentos para alcanzar las almas para Jesucristo, de manera que estemos todos preparados para cuando Él venga por su iglesia? Dice Hechos capítulo 1. En mi primer escrito, voy empezando en el versículo 1. En mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Vamos a leerlo. Yo creo que usted está más familiarizado con la Biblia, la Reina Valera de 1960. Así que vamos a leer la de 1960. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día, versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a detenernos aquí un momento, porque esto es importante. Mira, ¿qué sucedió? Desde el momento en que Jesús subió a los cielos hasta el día en que el Espíritu Santo desciende. En esos 40 días entonces tenemos detalles, y es lo que Juan escribe en los últimos 3 capítulos de su Evangelio. Todo lo que Jesús les enseñó. Usted recordará que cuando estuvimos hablando de la Pascua, encontramos que Juan escribió en 2 capítulos acerca de lo que sucedió esa noche. Es el único de los 4 evangelios donde narra detalladamente lo que sucedió. No fue solamente que Jesús llegó, partió el pan y les dio de comer vino. Una cena porque era la celebración de una fiesta de Dios instituida, dada al pueblo de Dios. Y Él estaba cumpliendo las Escrituras. Recuerda que en Jesús se cumplen las Escrituras. Él nunca dijo que vino a abolir el Antiguo Testamento. Él vino a que todo el Antiguo... Él es. Recuerde, Juan comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra viva. La palabra Jesús es la palabra viva. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Jesús es el que nos dio salvación. Jesús es el que murió por nosotros y clavó en la cruz todos nuestros pecados y nuestras acusaciones y maldades e iniquidades. Murió para que usted y yo muriésemos con Él, y al ser sepultados, nosotros fuimos sepultados con Él, y cuando Él resucitó, nosotros hemos resucitado con Él para tener una vida nueva. Todo esto conforme a las Escrituras. Y usted tiene que estar muy atento a las Escrituras, porque sin ellas usted no puede vivir o ser el instrumento que Dios le llamó a usted que fuese. Recuerde que usted es llamado. Usted es llamado. Sí, ahí donde usted está. En su casa, en su provincia, en su villa. Usted ha sido un llamado. Usted escuchó un llamado celestial y respondió a él, y por fe usted aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador, y todos sus pecados fueron perdonados. Y usted es hecho en Cristo Jesús una nueva creación. La Escritura me dice que entonces todas las cosas viejas pasaron, fueron perdonadas, y Dios ya no se acuerda más de nuestros delitos y de nuestros pecados. Y nos llama, nos introduce dentro de su casa.
y nos adopta como hijos suyos. Pablo, hablando de esto, y el escritor de Hebreos dice también que nosotros éramos un olivo silvestre, que parte de los olivos genuinos las ramas fueron desgarradas para que usted y yo pudiésemos ser injertados, porque nada es imposible para Dios. Jesús prepara a los apóstoles diciéndoles: yo no los dejaré solos. Cuando yo me vaya, enviaré a otro consolador, porque Él, como el consolador visible en ese momento, que estaba ungido por el Espíritu de Dios, porque recuérdenlo, y esto, por eso hago toda esta declaración, porque aquí Lucas detalla eso en el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Y aquí hago una pausa para que usted también medite en esto. Jesús habló por el Espíritu Santo. Todo su ministerio fue guiado, empoderado por el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu le sostuvo, le dirigió, le dio revelación, y él, con la mirada puesta allá en el gozo de lo que iba a hacer, fue a la cruz. En el libro de Hebreos, capítulo del 10, 11 y 12, usted encuentra detalles sobre esto. Sumo sacerdote según el nuevo orden que se estaba instituyendo, ya no según el orden aarónico. Y entonces Jesús se ofrece una sola vez, no solamente para salvación y perdón de los pecados del pueblo de Israel, sino ahora por toda la humanidad. Tal vez los apóstoles no entendían la visión mundial del alcance evangelístico que Jesús estaba hablando. Pero está bien, porque Dios trabaja con nuestra conciencia, con nuestro conocimiento, más bien, con nuestro entendimiento y nuestra capacidad. Y fíjese que intelectualmente o filosóficamente, o de la manera que usted se ponga a razonar acerca de la venida de Jesús, su deidad, su humanidad, su eternidad, su poder sentado ahora al lado derecho, a la diestra del Padre en su trono, intercediendo por su iglesia en cada instante, día y noche, Él nos dejó un legado, pero no fue un legado moral de escritos que si usted los sigue al pie de la letra, las cosas le van a salir bien, y si no las sigue, la mala suerte lo alcanzará. En Cristo Jesús somos todos transformados por completo. Por completo. Y las escrituras se convierten entonces en mi manual de vida. Y el Espíritu Santo es nuestro profesor. Jesús, antes de ascender al cielo, se apareció a los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Mire, fue un mandato: reciban el Espíritu Santo. Reciban. Tal vez no entendieron la magnitud, porque esto nunca había sucedido. En la historia de la Biblia, el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas. El Espíritu Santo estuvo sobre Moisés durante 40 años de ministerio. Y a través del Espíritu Santo, Moisés le reveló todas las escrituras, todo lo que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de las escrituras, con sus mandamientos, estatutos y preceptos. Todo. Y esos también tienen que ver con nosotros. La Biblia es nuestro manual de vida. Posteriormente, el Espíritu Santo estuvo sobre la vida de Saúl cuando fue ungido. Luego, cuando perdió su reinado, el Espíritu se apartó de él y descendió sobre David. Y así sobre los profetas. Y antes de un día histórico como hoy, hace más de 2000 años sucedió este evento, andaba sobre Jesús. Ahora Jesús lo imparte. Y cuando usted lea, yo le invito, lea Juan 17, para que entienda esta transición de la que voy a hablar ahora. Cuando Jesús le dice a los apóstoles: recibid el Espíritu Santo, Él estaba revelándonos ahora cómo podemos ser testigos de la gloria de Dios para esta generación de donde nosotros estamos andando. No fue un evento puntual la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llegó solo hace 2000 y tantos años y se quedó en ese día sobre esas personas, porque Pablo no estaba ahí el día que el Espíritu Santo llegó.
Y Pablo es el instrumento de Dios para llevar el evangelio fuera de Israel. Para el pueblo de Israel, entienda, en ese tiempo, hace más de 2000 años, el gobierno mundial era Roma. Entonces, cuando Jesús les dijo, me seréis testigos hasta lo último de la tierra, ellos entendieron el último rincón de la tierra es Roma. Y la intención de Pablo de llegar hasta el fin de la tierra era Roma. Y allá es donde Pablo perece. Esa era la concepción que ellos tenían y caminaron por fe. Pablo caminó bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo. Y ese Espíritu de Dios está en usted. Cuando vamos al libro de Romanos, vamos a verlo en un instante también. Usted y yo vamos a entender más de lo que hoy estoy hablando. Es una fiesta. Hoy en Israel se celebra. Las familias terminaron anoche el Sabbat y empezaron a hacer las comidas para... Hoy es un día de celebración nacional. Hoy es el día de las primicias. En Romanos capítulo 8, versículo 22 dice que usted y yo somos las primicias del Espíritu Santo. Tenemos las primicias del Espíritu Santo, que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Entonces, seguimos con el relato de cómo nuestras vidas fueron transformadas y cómo usted y yo en este tiempo tenemos que dejarnos usar por el Espíritu de Dios. Habrá muchas cosas que usted no entienda, está bien, porque es que a Dios no le adoramos porque lo entendemos. A Dios le adoramos porque Él es Dios, no por lo que nos da, sino por lo que Él es. No por lo que nosotros entendemos, porque confiamos, nuestra confianza es 100% en Dios. Nuestra confianza no está en nuestro intelecto, ni en nuestra capacidad. Eso no es como en los rangos militares que usted acude y a través de los años usted hace una carrera militar y va siendo ascendido y se le dan ciertos grados. Recuerde que el reino de Dios es un reino completamente diferente al reino de los hombres. Por lo tanto, no hay comparación, No hay comparación. No podemos comparar el reino de Dios con el reino de los hombres. Son dos cosas completamente opuestas, que no tienen similitud alguna. ¿Por qué le digo todas estas cosas? Porque en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tragedias mundiales, que usted y yo hemos vivido y jamás pensamos que nos fuera a suceder, todas las cosas han sido trastornadas. Todo, nuestra manera tradicional de vivir fue trastornada. Nunca se había visto que el mundo entero parara. Los aeropuertos se detuvieron, todo se cerró por todas partes. Y 5 meses llevamos todos en casa, asomándonos ahora para restaurar lo que no volveremos a hacer lo mismo. Pero el Espíritu de Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Por lo tanto, como dice Pablo, echa mano de lo que el Espíritu de Dios te ha dado. Las Escrituras, la oración, el vivir por fe. La carne se nos revela y nos arma lío y nos trata de trastornar porque no lo entendemos. Pero usted va a decir, no, yo no sirvo a Dios porque lo entiendo. Sirvo a Dios porque lo amo. Y Él día tras día me ha demostrado su amor y su fidelidad en cada instancia de mi vida. Y en estas circunstancias por las que estoy pasando, puedo confiar en Dios. Y si hoy a nivel mundial la Iglesia de Jesucristo y el pueblo de Israel celebran la fiesta de los primeros frutos, yo me alegro, usted dice, porque yo soy parte de esas primicias. El Espíritu de Dios me ha convertido en un fruto primicio, en la primicia, en los primeros frutos de esta generación para Dios. Y el Espíritu mismo me guía, me enseña, me transforma para que yo le sirva aquí en el lugar donde vivo. Porque esa misma promesa que está en Juan 20:20 es para mí. Y usted dice, yo recibo el Espíritu Santo. Déjame ponerle una frase. Ser cristiano es ser guiado por el Espíritu Santo. Punto. Y ahora se los voy a explicar brevemente. Quiero que sigamos aquí. Dice, después de 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Sí ve que Jesús les enseñó? Fueron 40 días de instrucción sobre el reino de Dios.
Cuando llegó el Espíritu Santo, si bien es cierto, los pudo haber sorprendido lo que estaba pasando. Ellos llevaban 40 días, déjame ponerlo de esta manera, 40 días de estudios intensos con Jesucristo resucitado. Ya no era el maestro, ahora era Jesús Dios enseñando a su pueblo, a sus escogidos, a los llamados por su nombre, preparándolos para lo que iba a venir. No sabemos las opiniones, las circunstancias o lo que ellos pudieron hablar. Lo que sí sabemos es que la Escritura me dice que Jesús les dijo así, les mandó primero, versículo 4, no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Hay una promesa que el Padre les dijo, ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Y añade, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No les dijo dentro de 37, 47, 49, 50 días. Dentro de no muchos días. Muy pronto vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Mientras eso sucedía, durante 40 días Jesús les enseñó. Les entrenó. Les habló acerca del reino de Dios, donde suceden milagros, señales y prodigios, donde se pueden alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, donde las leyes de la física y de la gravedad o las leyes de la vida no tienen poder sobre la ley y el amor y la gracia y la misericordia y el perdón de Dios. Y continúa la Escritura diciendo, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mira, era también tiempo de angustia nacional. El pueblo de Israel llevaba más de 100 años oprimido por el Imperio Romano. Y en ese tiempo ya Herodes creo que había fallecido. Estaban bajo una opresión, invasión y opresión, hasta el punto que les habían quitado el nombre de Israel. Ya no se llamaban nación de Israel. Eran una provincia romana. Es decir, les habían quitado su nacionalidad. Y era natural que ellos dijeran, Señor, pues vas a restaurar. Por favor, Señor, ¿cuándo vamos a tener la independencia nacional? ¿Cuándo podemos ser libres de la opresión romana? Y miren la respuesta de Jesús, que es muy interesante, que es bueno que usted y yo la meditemos. Jesús les dijo, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ese versículo 11 es la promesa. Jesús viene nuevamente por su iglesia. Y necesitamos del Espíritu Santo para poder estar preparados. Por eso yo le decía, ser guiados, ser cristiano es ser guiado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios está en usted, la Escritura me dice, quiero que vaya conmigo Romanos capítulo 8, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No los que viven conforme a la carne, sino los que viven conforme al Espíritu. Porque si el Espíritu de Dios está en vosotros, si el Espíritu de Cristo, si sois de Cristo, el Espíritu de Dios está en vosotros. Ahora, ¿qué evidencias puedo yo como cristiano tener de que el Espíritu Santo está en mí? Primero, Romanos capítulo 8 me dice en el versículo 15 que si yo puedo clamar con sinceridad, Abba Padre, entonces tengo el testimonio del Espíritu de Dios en mi vida, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, habla de nuestra filiación con Dios cuando clamamos Abba Padre. Es decir, cuando usted con su boca, con su voz, habla, clama Padre, el Espíritu mismo hace eco, hace coro con usted y conmigo para clamar al Padre. Aquí hay 2 palabras,
Abba es la palabra con que un hijo se refiere a su padre. Es decir, en su país a mi papá le llamo mi papi, mi papá. Yo no sé usted cómo lo puede llamar, papi, mi papi, ¿verdad? Y la segunda palabra es padre. Es decir, Dios, mi papi, es una palabra que denota el cariño, el amor y la ternura de un padre que me cuida, me proteja, me defiende, me enseña, me capacita, me transforma para que yo me convierta en aquella persona para la cual Él me creó y me diseñó. Y Padre es el Dios sentado en su trono y majestad, que mira a sus hijos con ojos de misericordia y que cada día renueva sobre nosotros su misericordia, donde sus pactos, sus promesas son para nosotros una realidad, donde se conjuga su palabra viva en el libro de la Biblia y es transferida a mi corazón para que yo viva bajo la unción del Espíritu Santo la clase de vida que usted y yo hemos sido llamados a vivir. Y quiero cerrar con mi pasaje favorito, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Otra evidencia de tener el Espíritu Santo, voy a ser breve porque ya el tiempo se nos acabó. Versículo 15 me dice que si yo puedo decir Abba Padre, lo acabamos de decir, la primera evidencia, el Espíritu da testimonio a mi vida y da testimonio al Padre. Segundo, si soy guiado por el Espíritu de Dios, soy hijo de Dios. Porque si vivo por el Espíritu viviré, pero si vivo por la carne moriré, dice Romanos capítulo 8. Ayer inclusive lo estuvimos hablando, usted puede ver el video que hicimos ayer, 1 hora estuvimos hablando sobre eso. Y tercero, versículo 13, me dice que si por las obras de la carne, el Espíritu hace morir las obras del cuerpo, pero si yo por el Espíritu hago morir las obras de la carne, viviré. La resurrección es un hecho en mi vida. Cuando me enfrento a la tentación a hacer algo malo, yo busco entonces la ayuda del Espíritu de Dios y confío en su poder y su señorío sobre mi vida para matar el acto, a fin de que no suceda y no caiga en el pecado. Porque si yo lucho contra el pecado en mis propias fuerzas, caeré. Pero si por el Espíritu Santo hago morir las obras de la carne, viviré. Si usted no tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador, hoy le invito a que usted le permita a Cristo que entre a su vida. Dígale así: Señor Jesucristo, hoy en este día de Pentecostés, me arrepiento de todos mis pecados, de todo lo que he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy acepto la obra de Jesucristo, tu Hijo, en mi vida. Y me arrepiento y te pido, Jesús, que tu señorío sea sobre mí, que entres a mi vida. Yo te acepto como mi Señor. Creo que moriste en la cruz por mis pecados, que fuiste sepultado y resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras, y que cuando yo te acepto como mi Señor, tu Espíritu Santo viene a morar en mi vida para instruirme, enseñarme, capacitarme y transformarme para que yo me convierta en esa persona que tú has planeado que yo sea. Gracias, Señor. Amén. Si usted ha hecho esta oración o se ha puesto de acuerdo con Jesús, la Escritura me dice que si crees en tu corazón que Jesucristo murió, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, eres salvo. Si vives conforme al plan de Dios escrito en la palabra, la bendición de Dios viene sobre tu vida. Dios te bendiga rica y abundantemente, y nos vemos en una nueva oportunidad. Amén y amén.